En este vídeo realizaremos diagonales de CABAT en miembro superior e inferior. Es importante tener en cuenta que previamente a la ejecución de cada diagonal debemos enseñarle al paciente el movimiento a realizar. Una vez hecho esto, procedemos. Para llevar a cabo la diagonal AB en el miembro superior, con el paciente en decúbito supino y colocado en el borde de la camilla, colocamos su brazo en ligera flexión, facilitando la aducción y rotación interna del hombro, manteniendo el codo en extensión en la medida de lo posible, acción en que por evidentes razones en la mujer se dificulta. También ha de mantener pronación de antebrazo, flexión palmar de muñeca con inclinación cubital y flexión de dedos. Partiendo de esta posición, colocamos nuestra mano en el dorso de la del paciente, controlando con nuestro índice sus 4 dedos y con el corazón anular y meñique su pulgar. A la vez que dirigimos el movimiento diagonal, ejerciendo resistencia con la mano distal, le pedimos al paciente una extensión de dedos y de muñeca, manteniendo el codo en extensión y llevando el hombro a la flexión, realizando una abducción y rotación externa del mismo. Como vemos, siempre intentando mantener la máxima extensión de muñeca, dedos y codo posible. Mientras nuestra mano libre se posiciona sobre el bíceps, incentivando la resistencia al movimiento de flexión que se intenta llevar a cabo. En cuanto a la musculatura, intervienen principalmente el extensor común de los dedos, extensores del pulgar, extensor propio del índice, extensor propio del quinto dedo, supinadores del antebrazo, bíceps, pectoral mayor y deltoide. Para realizar la diagonal BA, partimos de la posición en la que finalizamos AB, o sea, en flexión, abducción y rotación externa de hombro, seguidos con el codo en extensión y el antebrazo en supinación. Colocamos la muñeca en extensión e inclinación radial, además de los dedos que también irán en extensión. Esta vez cambiamos nuestras manos de posición y colocamos la que antes realizaba una toma proximal en contacto con la palma de la mano del paciente. La que realizaba la toma distal ejercerá de nuevo resistencia, aunque esta vez sobre el tríceps, resistiendo el movimiento de extensión y aducción de hombro. A continuación le pedimos al paciente que realice una flexión de dedos y muñecas, seguido de rotación interna de hombro con extensión y aducción del mismo, quedando el antebrazo en pronación con muñeca y dedos flexionados con inclinación cubital. Entre la musculatura que intervienen principalmente están los flexores del pulgar, flexiones superficiales y profundos los demás dedos, pronadores del antebrazo, tríceps, deltoides y dorsal ancho. Continuamos con la diagonal CD, en la que el paciente seguirá en decúbito supino. Este será el único momento en el que le damos la espalda al paciente. Debemos posicionar su brazo con el hombro en extensión, en abducción y rotación interna. El antebrazo debe estar en pronación y la muñeca en extensión e inclinación radial con extensión de dedos. Para realizar la diagonal, colocamos una mano abrazándola del paciente por su palma y colocaremos la otra a medida que progresa el movimiento sobre el bíceps, resistiendo así la flexión de hombro. Desde la posición inicial le pedimos al paciente que lleve el brazo hacia su hombro contralateral mientras realiza una flexión de dedos y muñecas, seguido de una supinación de antebrazos y rotación externa de hombro, además de una flexión y aducción del mismo. La musculatura implicada principalmente son flexores del pulgar, flexores de los demás dedos, supinadores del antebrazo, bíceps, pectoral mayor y deltoides. Al realizar la diagonal DC, partimos de la posición de la que finalizamos la diagonal CD, es decir, en flexión de dedos y muñecas, con supinación de antebrazo y rotación externa, flexión y aducción de hombro. Esta vez también invertimos la colocación de las manos, posicionando una sobre el dorso de la mano del paciente, resistiendo con nuestro pulgar la extensión del suyo y con los demás dedos resistiendo la extensión del primer, segundo, tercer y cuarto dedo. La mano proximal irá a medida que evoluciona el movimiento sobre el tríceps, resistiendo como siempre el movimiento de extensión del hombro. El movimiento que debe llevar a cabo el paciente partiendo de la posición inicial consiste en una extensión de dedos y muñecas a la vez que la pronación de antebrazo junto con rotación interna, abducción y extensión de hombro, todo hasta llegar a la posición de inicio de la diagonal CD. Entre la musculatura implicada tenemos el extensor común de los dedos, extensores del pulgar, extensor propio del índice, extensor propio del quinto dedo, pronadores del antebrazo, tríceps, deltoides y dorsal ancho. A la hora de llevar a cabo las diagonales del miembro inferior, al igual que en el miembro superior, debemos tener en cuenta el mantenimiento de la higiene postural del fisioterapeuta. Por ejemplo, mediante la adaptación ergonómica de la camilla, de manera que cuando tengamos la pierna en vertical, no realicemos sobreesfuerzos con el tronco. Comenzaremos con la diagonal AB del miembro inferior, en la que deberemos tener la cadera del paciente en abducción y rotación interna con extensión de rodilla, además de una flexión plantar y de dedos con eversión de tobillo.
Colocaremos una mano controlando el primer metatarso y otra situada más proximalmente sujetando el calcáneo. El movimiento que realizará el paciente consiste en una extensión de los dedos del pie y del tobillo, manteniendo la extensión de rodilla, seguido de rotación externa, aducción y flexión de cadera. A medida que progresa el movimiento, la mano que sujeta el calcáneo pasará al vasto interno del cuádriceps, incentivando la resistencia al movimiento de flexión y aducción de cadera. Entre los principales músculos implicados en esta diagonal se encuentran el extensor común de los dedos, el extensor del primer dedo, el tibial anterior, aductor mayor, cuádriceps, psoas y rotadores externos de cadera. En esta diagonal partimos de la posición final de la diagonal AB, con flexión, rotación externa y aducción de cadera, extensión de rodilla y tobillo junto con la extensión de los dedos del pie. Realizaremos una toma sobre el primer metatarso en la cara plantar del pie y la contratoma en posición de hamaca resistiendo al movimiento de extensión de cadera. Desde aquí le pedimos al paciente que realice una flexión de dedos y de tobillo con extensión de rodilla, extensión, abducción y rotación interna de cadera, finalizando el movimiento en la posición de partida de la diagonal AB. En cuanto a la musculatura implicada en esta diagonal, tenemos flexor común de los dedos, flexor del primer dedo, tríceps sural, isquiotibiales, abductores y rotadores internos de cadera. Para llevar a cabo la diagonal CD, hacemos que el paciente cruce la pierna contralateral y será esta sobre la que realicemos la diagonal. La posición que ha de tener antes de iniciar el movimiento será de flexión plantar y de los dedos del pie con inversión de tobillo, extensión de rodilla y aducción, extensión y rotación externa de cadera. Realizaremos la toma en la cara dorsal del pie resistiendo la extensión de los dedos del paciente y la contratoma de nuevo en el calcáneo, para posteriormente cambiar al vasto externo con el objetivo de resistir la flexión de cadera. El movimiento a realizar consiste en una extensión de los dedos y de tobillo, seguido de la rotación interna, flexión y abducción de cadera, manteniendo la extensión de rodilla en todo momento. Entre los músculos más importantes que están implicados en esta diagonal tenemos al extensor común de los dedos, al extensor del primer dedo, tibial anterior, psoas ilíaco, cuádriceps, abductores y rotadores internos de cadera. Para finalizar, al hacer la diagonal DC en el miembro inferior, partimos de una posición en la que el paciente adopta una extensión en los dedos del pie y en el tobillo, con una flexión, abducción y rotación interna de cadera, manteniendo siempre la extensión en la rodilla. Nuestras manos esta vez se sitúan con una toma en la cara plantar del quinto metatarso, resistiendo la flexión de dedos y tobillo, y la contratoma de nuevo de forma de hamaca, resistiendo la extensión de cadera. Una vez estemos bien posicionados, procedemos a pedirle al paciente que vuelva a la posición de inicio, intentando flexionar dedos y tobillos, manteniendo la rodilla extendida y realizando una aducción, rotación externa y extensión de cadera. En cuanto a la musculatura implicada, tenemos el flexor común de los dedos, el flexor del primer dedo, tríceps sural, isquiotibiales, aductores y rotadores externos de cadera.